En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II, bloque 16, sección 45 de la Audiencia General del 22 de octubre de 1980 y del domingo 26 de octubre de 1980. Sección 45, dignidad del cuerpo y del sexo según el Evangelio. Número 1. En los capítulos de esta segunda parte ocupa el centro de nuestras reflexiones el enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña. San Mateo 5, verso 27 al 28. Habéis oído que se fue dicho: no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella, con respecto a ella, en su corazón. Estas palabras tienen un significado esencial en toda la teología del cuerpo, contenida en la enseñanza de Cristo. Justamente atribuimos gran importancia a la correcta comprensión de la interpretación. Constatamos en nuestra reflexión precedente en la doctrina maniquea, en sus expresiones tanto primitivas como posteriores, y está en contraste con estas palabras. No es posible encontrar en la frase del Sermón de la Montaña una condena o una acusación contra el cuerpo. Se podría atrever ahí una condena de corazón humano. Sin embargo, nuestras reflexiones hechas hasta ahora manifiestan que si la palabra San Mateo 5, versos 27-28 contienen una acusación, el objeto de esta es sobre todo el hombre de la concupiscencia. En estas palabras no se acusa al corazón, sino que se le somete a un juicio, o mejor, que se llama a un examen crítico, más aún autocrítico. ¿Se da o no a la concupiscencia de la carne? Penetrando el significado profundo de la anunciación en el Evangelio de San Mateo 5, 27-28, debemos constatar que el juicio que está ahí se encierra acerca del deseo como acto de concupiscencia de la carne. Contiene en sí no la negación, sino más bien la información del cuerpo y la afirmación como elemento, como juntamente con el espíritu que determina la subjetividad ontológica del hombre y participa en esa dignidad de la persona. Así pues, el juicio sobre la concupiscencia de la carne tiene el significado esencialmente diverso del que puede presuponer la ontología maniquea del cuerpo y que necesariamente brota de ella. Número 2. El cuerpo en su masculinidad y feminidad está llamado desde el principio a convertirse en la manifestación del espíritu. Se convierte en esta manera en una manifestación mediante una unión conyugal del hombre y la mujer, cuando se unen de manera que forman una sola carne. Y en otro lugar, San Mateo 19, 5, 6, Cristo defiende los derechos inolvidables de la unidad, mediante la cual el cuerpo en masculinidad y feminidad asume el valor de signo según el sentido sacramental, y teniendo en guardia contra la concupiscencia de la carne, expresando la verdad de la dimensión ontológica del cuerpo, y confirma su significado ético coherente en el conjunto de su enseñanza. Este significado ético nada tiene en común con la condena maniquea. En cambio, está profundamente compenetrado en el misterio de la redención del cuerpo que escribirá San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 23. La redención del cuerpo indica el mal ontológico como atributo
constitutivo del cuerpo humano, sino que enseña también solamente en el estado pecaminoso del hombre, porque ante otras cosas, éste ha perdido el sentido limpio del significado esponsalicio del cuerpo, el cual se expresa en dominio interior y la libertad del espíritu. Se trata aquí, como ya hemos puesto en relieve interiormente, de una pérdida parcial, potencial, donde el sentido del significado esponsalicio del cuerpo se funde, en cierto modo, con la concupiscencia y permite finalmente ser absorbido por ella. Número 3. La interpretación de la palabra de Cristo según San Mateo capítulo 5 verso 27-28, como también en la praxis, en lo que se realiza sucesivamente en el etos auténtico del Sermón de la Montaña, debe ser absolutamente liberados de elementos maniqueos, y en el pensamiento y la actitud, una actitud maniquea llevaría a un aniquilamiento, sino real, al menos intencional del cuerpo, a una negación del valor del sexo humano, de la masculinidad y feminidad de la persona humana, o más o menos solo a la tolerancia de los límites de la necesidad, delimitada por la necesidad misma de la procreación. Basándose en las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña y en el etos cristiano, se caracteriza por una transformación de la coexistencia y de la conciencia de las actitudes de personas humanas, tanto en el hombre como de la mujer, capaz de manifestar y realizar el valor del cuerpo y del sexo según el designio originario del Creador, puestos al servicio de la comunión de las personas, que es el sustrato más profundo de la ética y de la cultura humana. Para la mentalidad maniquea, el cuerpo y la sexualidad constituyen un antivalor, un cambio. En cambio, para el cristianismo son siempre valor, no bastante apreciado, como explicaré más adelante. La segunda actitud, de la cual debe ser la forma del etos, en el que el misterio de la redención del cuerpo se arraiga, por decir así, en el suelo histórico y estado pecaminoso del hombre. Punto número 4. Es necesario interpretar las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña a la luz de esta compleja voluntad sobre el hombre. Si contienen cierta acusación al corazón humano, mucho más le dirigen una apelación. La acusación del mal moral, que es el deseo nacido de la concupiscencia carnal intemperamente oculta en sí, es también una llamada a vencer este mal. Y si la victoria sobre el mal no debe consistir en la separación del cuerpo, de aquí las severas palabras de San Mateo 5, 27-28. Sin embargo, se trata solamente de separarse del mal y del acto, que en ningún modo de transferir lo negativo a este acto o objeto. Semejante transparencia significaría cierta aceptación, quizá no plenamente consciente, del antivalor maniqueo. Esto no continuaría una verdadera y profunda victoria sobre el mal del acto, que es el mal por excelencia moral. Por lo tanto, mal naturaleza espiritual. Más aún, ahí se ocultaría el gran peligro de justificar el acto del perjuicio y del objeto. Es evidente que Cristo en San Mateo capítulo 27-28 exige separarse del mal de la concupiscencia, pero su anunciado no deja suponer un modo alguno que sea un mal objeto de ese deseo, esto es, la mujer a la que se mira para desearla. Número 5. Debemos apreciar la diferencia entre la acusación y la apelación. Dado que la acusación dirigida al mal de la concupiscencia es una apelación a vencerlo, consiguientemente esta victoria debe unirse al esfuerzo para descubrir el valor auténtico del objeto, para que en el hombre
en su conciencia y en su voluntad no arraigue al antivalor maniqueo. El valor de la concupiscencia, es decir, el acto de aquel que habla Cristo en San Mateo 5, 27, 28, habla sobre el objeto en que se dirige. Constituya para el sujeto humano el valor no bastante apreciado si en las palabras analizadas del Sermón de la Montaña, capítulo 5, verso 27, 28, el corazón humano es acusado de concupiscencia a la vez mediante las mismas palabras. Está llamado a descubrir el sentido pleno de lo que es el acto de la concupiscencia. Constituye para el valor, no obstante apreciado, como ya sabemos. Cristo dijo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio cometido en el corazón se debe entender como desvalorización o empobrecimiento de un valor auténtico, como privación intencional de esa dignidad a la que la persona en cuanto responde al valor integral de la feminidad. Las palabras de Mateo 5, 27, 28 contienen una llamada a descubrir este valor y esa dignidad. Solo entendiendo así las citas palabras de San Mateo se respeta el alcance semántico. Para concluir esta concisa consideración es necesario constatar una vez más el modo maniqueo y de entender y valorar el cuerpo y la sexualidad del hombre. Es esencialmente extraño al Evangelio, no conforme a las anunciadas por Cristo. La llamada a denominar la concupiscencia de la carne brota precisamente de la afirmación de la dignidad personal del cuerpo y del sexo, y sirve únicamente a esta dignidad. Meditamos. Jesús está hablando en contra del maniqueísmo. El maniqueísmo, si se acuerdan, es cortar todo lo que te perjudica. Y pone el ejemplo de San Mateo 29. San Mateo 5, 29. Donde nos va a hablar de esta forma tan complicada. San Mateo 19, verso del 5 al 6. Si tu ojo derecho peca, apártalo de ti. Y si tu mano derecha peca, apártala de ti, porque es mejor entrar cojo, manco o ciego que entrar completamente al infierno. Vale más entrar incompleto a la gloria que entrar completo al infierno. Esto porque en el capítulo 9, en ese diálogo que origina toda esta enseñanza, ya llevamos 44 lecciones. Alguien dirá: maestro, Moisés nos dio unas leyes donde dice que puede repudiar a la mujer. Ahí tiene que ver el maniqueísmo, porque según este hombre tiene que repudiar a la mujer más que seguirse contaminando. Igual, hoy en día se justifica la separación. ¿Para qué quieres hijos traumados? Es mejor separarse, para que así los hijos estén sanos de mente y no ver que todos los días se pelean los papás. Por eso lo más sano es cortar. Cortar por lo sano. ¿Has escuchado eso? También te ponen ejemplo una fruta. Si una fruta está dañada, es mejor cortar la parte que está dañada, ¿sí?, que comernos toda la fruta que nos puede hacer daño. Casualmente esta fruta no está dañada,
lo que tiene aquí es una especie de plaga que está por encima de la corteza. Mañana, cuando ya la pele, la corteza quedará desechada, de por sí será desechada. De esa manera explicamos cómo el Evangelio nos muestra cómo es que algunos justifican la división, la separación. Es mejor sacar la manzana que está pudriendo a toda la caja. Pero eso funciona con las frutas y algunas enfermedades externas. Pero no funciona con los seres humanos, mucho menos con el matrimonio. Hermano, estamos hablando de una unión que hace Dios, no una unión que hace el ministro del registro civil. En el registro civil te vas y haces inmediatamente un divorcio, te das la vuelta y te casas, te das la vuelta y te divorcias, te das la vuelta y te casas. Y eso le gusta mucho al juez, porque va a estar ganando por cada divorcio y por cada casamiento. En el caso de Cristo, no se trata de una separación nada más así. Y hemos llegado a este punto porque el deseo desenfrenado, la concupiscencia, y por eso San Mateo 5:27, a aquel hombre que ve con malos ojos a una mujer ya cometió pecado. No está Jesús aquí presente, pero algún necio diría: Señor Jesús, pero es que ahora me gustan más otras mujeres que mi esposa. No está aquí Jesús para decirnos de manera categórica: ¿acaso yo la elegí por ti? ¿Acaso no fuiste tú el que le andaba echando los perros, el que se desvivía por que estuviera ella a tu lado, y ahora por qué la quieres rechazar? Es que las otras están más buenotas, Señor. Es que quizás has descuidado a la tuya. ¿Se han dado cuenta que cuando unas personas se separan y luego se vuelven otra vez, es porque, pues ya que se fue, la quieren reconquistar? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ya que le está perdido, entonces la quieren volver a conquistar. Ya que la conquistaste y te la llevas a tu casa, ya no puedes volver a estar con ella. Es por eso el cuento de nunca acabar, aquellas personas que no se quieren casar. Yo no sé, pero hemos vivido felices sin tener que casarnos. Porque es mejor así vivir que estar casados. Porque es una maldición estar casado. Porque si estás casado, entonces luego se están dejando. Y no tienes que andar dejando la cruz donde quiera. Es un miedo a casarse. Miedo a la responsabilidad. Miedo a formalizar una relación. ¿En qué momento la muchachita de hoy ha dejado a un lado el respeto de sí misma? Porque el hecho de que se vaya con un chavo a vivir no quiere decir que ya es su esposo, ¿no? Pueden pasar 20, 30, 40 y 50 años y de todas formas no es tu esposo. Tú haces el trabajo de la esposa, vives, te friegas, lavas trastes, lavas todo, pero no eres su esposa. Y posiblemente él sí está casado con otra persona. Es por eso que no se vale. ¿En qué punto hemos llegado? En que la mujer no es que se sienta ofendida con ser deseada, con ese deseo desordenado en concupiscencia, sino que busca ser deseada con un deseo que contagie. Y por eso vamos a encontrar muchas chiquillas que digan: la que tenga, que enseñe. Y allí las que no tienen
bustos y las que no tienen sentaderas no enseñan y viven depravadas y viven tristes y viven angustiadas. Y las que tienen andan enseñando todo, inclusive buscando ser deseadas, repetimos, buscando ser deseadas. Dice, entre muchas otras cosas, las lecciones que hemos visto, que la concupiscencia, sin que sea maniqueísmo, acuérdense, maniqueísmo es cortar por lo sano, para no echar a perjudicar nada. Dice que se tiene que vencer a raíz del corazón, con la fuerza del corazón. El hombre histórico valora siempre a su modo el propio corazón. Y dice, es necesario constatar una vez más el modo del maniqueo y entender y valorar el cuerpo y la sexualidad del hombre. Es necesariamente extraño al Evangelio, no conforme al significado exacto de la palabra del Sermón de la Montaña, pronunciado por Cristo. Dice también que el adulterio cometido en el corazón se puede y se debe entender como desvalorización, y que atenta contra, hay una palabra que hemos estado utilizando, atenta contra pues la promesa que hiciste en el altar, atenta con ese deseo de estar juntos, y ahora ya no quieren estar juntos, ahora se trata de desear a la otra persona y la otra persona trata de motivar y provocar. Hay mujeres tan perversas que se gozan de saber que están destruyendo un matrimonio. Bueno, para en el caso, ya que cayeron en tentación, pues ya el matrimonio está disuelto. Una infidelidad es motivo de divorcio, porque si hubo ya infidelidad, no se está cumpliendo. Encontrando hoy en los papeles del matrimonio por la iglesia hace 20 años, en que este muñeco se casó, descubrí que lo que hemos estado meditando en este documento de Escuela de Pastoral que viene del Papa San Juan Pablo II, es la misma cita que dice San Mateo 5, 27, 28. Es la misma cita bíblica que dice San Mateo 9. No es lícito repudiar a tu esposa. Qué complicado es hablar de esta situación acerca de que no es pecado desear, porque se supone que todavía no es pecado. Pero para aquel que es fiel a Dios, aquel que es fiel a la palabra de Dios, sabe de antemano que ese pecado, esa tentación llevada a un deseo desordenado, ya pecó con la mente. En una ocasión, en una confesión, un jovencito le dice al sacerdote: padre, me confieso que le agarré una teta a mi vecina. El padre, sonriendo, dijo: ¿fue por encima de la ropa o fue por debajo de la ropa? El jovencito se quedó pensando y dijo: por debajo de la ropa, por encima de la ropa.
El padre dijo, pues qué tonto, lo hubieras agarrado por debajo de la ropa. Al final el pecado es el mismo. El hecho de que no hayas poseído a la mujer al momento en que caes en ese deseo desordenado, no quiere decir que no es pecado. Sigue siendo un pecado tan asqueroso como si lo hubieras hecho. A Jesús por María, Ave María.